Mi nombre es Britney Janet Camacho Suef y el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 5 de las notificaciones. El artículo 110 nos dice que los notificadores deberán practicar las notificaciones dentro de los 3 días de haber recibido el expediente o las actuaciones correspondientes, salvo que el juez o la ley dispusieran otra cosa. El artículo número 111 nos dice que las notificaciones podrán ser personales, por instructivo cédula, por lista de acuerdos y por estrados, por edictos y correo y telégrafo. El artículo número 112 nos dice que los litigantes en su primer escrito deben de designar el domicilio en el que se haga el juicio para que lleguen las notificaciones o diligencias necesarias. También nos habla que deben de designar el domicilio para que se hagan llegar notificaciones a la persona o personas contra quienes se va a promover. El artículo número 113 nos dice que la primera notificación se hará de manera personal al interesado o interesados. Esta notificación se hará llegar a su casa habitación o el lugar donde desempeñe su trabajo o donde se encuentre el interesado. También nos dice que si no se encontraron y cerciorado el notificador bajo su responsabilidad que la casa señalada es la habitación a quien va dirigida la notificación, se le va a dejar un instructivo en el que se hará constar el nombre y apellido del promovente, el juez o el tribunal en el que se va a practicar, la fecha y la hora en el que se deja y el nombre y apellido a quien va dirigido. El artículo 114 nos dice que si se tratara de la demanda y en la primera búsqueda no se encontrará al destinatario, se va a dejar un citatorio a las personas que menciona el párrafo cuarto de este artículo, que son las siguientes: un pariente, un empleado de su trabajo o a un mayor de 14 años. Si esta persona que se encuentra en el domicilio se negara a recibir el citatorio o no se encontrará nadie en el domicilio, se va a dejar una copia del citatorio al vecino más inmediato y otra se va a agregar al expediente. El artículo 115 nos dice que las notificaciones distintas a las personales serán por lista de acuerdos en los términos del artículo 116 y van a surtir efectos al día siguiente de su publicación. El artículo número 116 nos dice que la lista de negocios o acuerdos resueltos se publicará diariamente en la tabla de avisos diariamente antes de las 14 horas, designándose a ella el nombre y apellido de los interesados y la naturaleza del procedimiento judicial. El artículo número 117 nos dice que si se probara que la notificación personal no se hizo, va a ser responsable el secretario o la persona que debió de hacerla. El artículo número 118 nos dice que será notificado personalmente en el domicilio señalado por los litigantes el emplazamiento del demandado o del reconvenido, el auto que manda a abrir el juicio prueba, el auto que admite o desecha un incidente, el auto que ordena la cita de absolución de posiciones o reconocimiento de documentos, el acuerdo que entrañe un apercibimiento o una prevención, la sentencia del fondo e interlocutores, el acuerdo que mande hacer saber el envío de los autos originales del expediente a otro tribunal, la primera resolución que se dicte, el auto que apruebe o desapruebe el remate y por último, en los demás casos que la ley o el juez disponga. El artículo número 118 bis nos dice que, salvo el emplazamiento para contestar la demanda, las notificaciones a las que se refiere el artículo anterior serán conforme a lo dispuesto en el artículo 113 en el domicilio señalado. El artículo número 119 nos dice que si se ignore el lugar donde resida o la habitación, la persona a la cual tiene que ser notificada o emplazada, pero esa tenga representantes, a ellos se les va a hacer llegar la citación. Si se carece de ambas cosas, se va a publicar edictos por medio del periódico del Estado de Sinaloa, pero solamente se hará 2 veces. El artículo número 119 bis nos habla de la forma de publicación de edictos y las reglas que se deben de seguir. El artículo 120 nos dice que cuando el demandado resida en el extranjero se va a ampliar el término del emplazamiento a lo que el juez considere. El artículo 121 nos habla de que las notificaciones se deben de firmar por las personas quienes las hagan y a quienes se las hacen.
El artículo número 122 nos dice que en los casos de las notificaciones por lista de acuerdos se va a poner en los autos la razón del número y la fecha en la que se haya listado el acuerdo respectivo. El artículo 123 nos dice que cuando se trate de notificar a una autoridad u órgano dentro o fuera del Estado, el juez lo puede hacer de manera directa, enviando directamente un oficio comunicando su resolución. Cuando variare el personal del tribunal, no se hará ningún decreto haciendo saber el cambio, solamente se pondrá el nombre completo y apellido de los nuevos funcionarios. El artículo 125 nos dice que cuando se trate de notificar o citar testigos dentro del distrito judicial del tribunal, será conforme a lo que dice el artículo 113 del Código de Procedimientos Civiles. El artículo 126 nos habla de que las partes tienen la facultad para autorizar a una o varias personas para que reciban notificaciones.